Bueno, en esta mañana vamos a hacer una meditación, más que un estudio, una meditación sobre Génesis capítulo 2 y a partir del versículo 1. Génesis capítulo 2 y a partir del versículo 1. Y me gustaría que alguien lo lea del 1 al 10. ¿Qué he dicho? Génesis, Gálatas, perdón. Gálatas. No sé por qué he dicho Génesis. Sí. No, estaba aquí. Vale. Ahora, quítale el volumen. Génesis, perdón, Gálatas, capítulo 2, versículo 1. Alguien que lo lea, por favor, del 1 al 10. ¿Del 1 al 10? Sí. ¿Lo leo? Dice así: Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el Evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo el ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas, a mí, pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y él a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Nos vamos a centrar en el versículo 6 y 7. Dice, y de aquellos que tenían reputación de ser algo, Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Así que, fijaros, versículos 6 y 7, me maravillo de que tan pronto os hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, para servir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Uno de los grandes riesgos que también corremos en el día de hoy es pervertir el evangelio de Cristo. El evangelio que hace transformar la vida realmente. Nos vamos al capítulo 2, versículo 2, dice, subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. El versículo 7 dice, sino al contrario, al ver que se me había encomendado el evangelio a los incircuncisos, así como Pedro lo había sido a los circuncidados. ¿Vemos? El evangelio y el evangelio. Y es que realmente en Gálatas Pablo está repitiendo de que es necesario que el evangelio que cambia la vida de las personas, el evangelio de Cristo, haga y transforme a las personas que necesitan reconocer a Jesucristo como su Salvador para ser salvos. Necesitan liberarse del pecado. Yo creo que estamos viviendo en una sociedad en la que, como antes, a pesar de que creen que son libres, es cuando más necesitan del evangelio que cambia, del evangelio que liberta, la verdad del evangelio que lo lleva de la esclavitud, del pecado, a la libertad que está en Cristo. Así que vamos a hacer un paréntesis en Gálatas y vamos a meternos un poco con lo que dice Juan también con referente al Evangelio. La verdad del Evangelio,
provocaba situaciones reales que transformaban vidas reales y que hacía que las personas que estaban ahí lo siguieran porque veían que realmente el Evangelio los había transformado. Si tú veías a alguien que era de una manera, pero después del impacto que el Evangelio hace en él, es de otra manera bien diferente, dices, no, esto cambia, esto verdaderamente funciona, el Evangelio transforma. Y cuando Pablo fue a Antioquía y predicó el Evangelio junto con el resto, las personas cambiaban, las personas eran transformadas, y eso provocó que muchas personas se arrodillaran ante los pies de Cristo. El Evangelio provocaba que los que lo escuchaban pasaran de adorar a los falsos dioses a inclinarse, a arrodillarse delante del Dios de la vida. No sé si conocéis el término implosión. Conocemos mucho más de explosión. La implosión es cuando algo desde fuera entra y te transforma. Explota dentro y lo rompe todo. Así que el Evangelio es algo que implosiona, es decir, viene desde fuera y te transforma dentro, te cambia por dentro, de manera que no solamente una implosión, sino luego una explosión. Y explosiona hacia afuera un nuevo ser. Una persona que es diferente a la que era antes de recibir el Evangelio. Así que el Evangelio implosiona, te transforma por dentro y sale hacia afuera, explosiona. De manera que vemos que personas que han recibido el Evangelio son diferentes, porque había una implosión y una explosión, que es lo que hace el Evangelio en nosotros. Morimos al pecado y nacemos una vida en la que el pecado ya no nos esclaviza. Pablo está diciendo a través de esta epístola que la verdad del Evangelio es única y es invariable. No solamente era en aquel momento en el que él lo predicó, sino que es ahora para nosotros, en el tiempo que nos toca a nosotros predicar. El Evangelio no cambia y es el que tenemos que predicar en el día de hoy. El Evangelio que Pablo predicaba y que transformaba realmente vida cuando escuchaban, porque reconocían que Jesucristo es el Señor, recibían el Espíritu Santo y volvían o eran unas personas diferentes, habían nacido de nuevo. Así que el Evangelio no es negociable, no podemos ni quitarle ni añadirle cosas, tenemos que mantenerlo tal como lo hemos recibido. Como hemos visto antes, Pablo estaba censurando que venía gente que quería pervertir el Evangelio. Podemos pervertir el Evangelio poniéndole cosas o quitándole cosas. Y nosotros tenemos que mantenernos firmes en cuanto a lo que es el Evangelio. El Evangelio que nos transformó también a nosotros. Pero predicar el Evangelio supone un costo. Vamos a Hechos capítulo 15, que es de donde está hablando aquí en este capítulo 2 de Gálatas. Hechos capítulo 15. Voy a irme al capítulo 14 y voy a ir dando saltos. Capítulo 14, versículo 3. Con todo se detuvieron allí mucho tiempo hablando valientemente, confiados en el Señor que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Pero la multitud de la ciudad estaba dividida, y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y cuando los gentiles y los judíos, con sus gobernantes, presentaron un atentado para maltratarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a la ciudad de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores, y allí continuaron anunciando el Evangelio. Vemos que el Evangelio que liberta a las personas de la esclavitud del pecado, cuando uno lo predica, le trae consecuencias. Y desde el primer momento vemos que estos hermanos estaban predicando el Evangelio, pero le traía consecuencias y tenían que salir porque estaban pensando hacerle daño. Pero en el día de hoy, cuando nosotros predicamos el Evangelio, nos va a traer consecuencias. No sabemos cuál. Podemos enfadar o hacer que se pongan en contra familiares, compañeros,
amigo, podemos perder trabajo, podemos estar mal vistos en sitios. El Evangelio tiene un costo, porque imaginaros que hay alguien que en una guerra queda en un sitio. Lo hemos visto en muchas películas. Y cuando el gobierno intenta liberarlo, tiene que sopesar cuánto va a costar el liberar a esa persona. Está esclavo y tiene que liberarlo. Y les va a suponer un costo. Tiene que mandar las tropas, tiene que mandar... Bueno, liberar a las personas de la esclavitud del pecado, que está en los lazos de Satanás, va a suponer un costo para cada uno de nosotros que presentamos el mensaje de salvación, que queremos liberarlo. Y ese costo tenemos que asumirlo. Tenemos que asumirlo porque es real, está ahí. Predicar el Evangelio trae un costo, pero es tanto a la ganancia, personas que pasan de muerte a vida. Pablo lo asumió. ¿Y cuántas veces, no sé cuántas veces, le pegaron, lo metieron en la cárcel y finalmente lo mataron? Vemos que el Evangelio tiene un costo. ¿Estamos dispuestos nosotros a asumir el costo o podemos quitarle cosas para que sea más liviano y no tenga ese costo? Predicar el Evangelio que liberta, predicar la verdad, supone un costo. Así que vamos a estar unos minutos, vamos a estar sobre media hora hablando del Evangelio. Y hay una persona que conoció muy bien a Jesús y que también estaba en estos momentos del capítulo 14 y 15 junto a Pablo. Vamos a ir a Juan, capítulo 20. Versículos 30 y 31. Por favor, alguien que lo lea. Juan 20, versículos 30 y 31. Dijo además, Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero esta se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si yo preguntara, ¿cuál es el propósito del Evangelio? Del Evangelio, de la verdad del Evangelio que realmente cambia. ¿Cuál es el propósito? Leyendo el texto, dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito del Evangelio. De que las personas pasen de muerte a vida, reconozcan que Jesucristo verdaderamente es el Señor y que su obra nos liberta del pecado y nos da, por tanto, el privilegio de tener en nuestra vida el Espíritu Santo, que va introduciendo en nosotros un cambio en ese proceso de santidad en el que entramos, en el que estaremos en la presencia de este Señor, santo porque Él es santo. Así que vemos de que el propósito lo capta aquí muy bien Juan. El propósito de recoger toda esta información es que conozcamos a Jesús, porque Jesús es el que liberta. Su obra es la que nos liberta. Él murió, pero resucitó. Así que el Evangelio es trascendente para el ser humano, porque va a cambiar absolutamente su vida si lo recibe. Va a pasar de estar esclavizado en el pecado a ser libre. Mucha gente dice, ¿que eres ahora esclavo de tu iglesia, de tus hermanos, de tu esto? No, yo no soy esclavo. Yo me gozo con mis hermanos. Yo me gozo yendo el domingo al culto y estando en todas las reuniones que estoy. No es un sacrificio para mí. Si fuera un sacrificio,
sería otra cosa, no es un sacrificio, es que siento gozo cuando lo estoy haciendo. Así que para mí no es una esclavitud, sino todo lo contrario, era una esclavitud lo que hacía antes. Antes tenía que hacer las cosas porque una cosa me llevaba a la otra. Mentía y la mentira ya me llevaba a otra mentira y la mentira a otra. Y era esclavo de mi mentira. Y cada uno puede poner en su historia lo que quiera. Pero antes verdaderamente era esclavo, ahora soy libre. Y lo puedo decir con seguridad porque lo estoy diciendo de mí mismo. La verdad nos hace libres. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús, que es la vida. Jesús, que es el camino. Jesús, que es la verdad, nos hace libres. Así que Juan, fijaros en este versículo que hemos leído, 20 del 30 al 31, dice, se les dice, y muchas otras señales. Las señales, ¿para qué servían las señales? Para que las personas reconocieran que Jesucristo verdaderamente tenía el poder que decía tener. Hizo y seleccionó Juan 7 señales, 7 milagros, él le llama señales. Tenemos cuando convierte el primero, convierte el agua en vino. ¿Lo recordáis, no? La boda, y Jesús, ante lo que le dijo su madre, va y convierte el agua en vino. El segundo milagro, o el segundo y el tercero, fueron 2 milagros de sanidad. Sana a 2 personas. El cuarto alimentó a 5.000 personas. El quinto anduvo sobre las aguas. El 6 dio vista a un ciego. Y el 7, Jesús resucitó a Lázaro. Vemos señales para que las personas reconozcan que es diferente y que tiene poder para hacer cosas. Así que las señales que Jesús hacía eran por el propósito de que las personas reconocieran que Jesucristo verdaderamente era quien decía ser. El Señor, el Hijo de Dios. Y que por tanto tenía poder como Dios. Por tanto, el propósito de estas señales es el testimonio del propio Jesús para que todos reconocieran quién era Él y pudieran recibir la vida eterna. Pero sin embargo, vamos al versículo 31, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. No es lo mismo recibir que saber que lo has recibido. John Stott, un autor que ya murió, ya está en la presencia del Señor, pero a mí me gusta mucho y lo recomiendo que leáis sus obras, son buenísimas. Dice en el libro Cristo, el incomparable, habla de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice, una cosa es recibir la vida y otra es saberlo. Una cosa es saber que somos, una cosa es arrodillarte delante de la presencia de Dios, reconocer tu pecado delante de Dios y ser cristiano, y otra es saberlo. Cuando eres y sabes que eres cristiano, evidentemente te gozas en lo que eres. Y la segunda parte que vemos que hace Juan, se trata de que seamos conscientes de que hemos sido transformados por el Evangelio y que ahora, al ser diferentes, tenemos que vivir vidas diferentes. Vidas con el gozo del Espíritu Santo. Vidas en las que nos demos cuenta de que somos nuevas criaturas y tenemos que vivir como nuevas criaturas, transformando a través del mensaje del Evangelio a otras personas que necesitan ese cambio también en su vida, como nosotros lo necesitamos en un momento determinado antes de habernos convertido. Pero al mismo tiempo que nos gocemos constantemente lo que estamos haciendo, aunque haya sufrimiento en momentos puntuales. El sufrimiento no nos lo va a quitar nadie. Predicar el Evangelio nos va a traer sufrimiento, pero al mismo tiempo nos va a traer gozo de vida transformada, de vidas cambiadas, de vidas que se han liberado del pecado. No por lo que nosotros hagamos, sino por lo que en sí es el Evangelio. Es Jesús, el Hijo de Dios, muriendo en la cruz, pagando el pecado que nosotros no podíamos pagar. Así que ahora vamos a ver una prueba doctrinal, vamos a ver
una prueba moral y vamos a ver una prueba social que el propio Juan presenta. Y ya no lo presenta en el Evangelio, sino lo presenta, o lo que conocemos por el Evangelio de Juan, sino lo va a presentar en la epístola. Así que vamos ahora a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Aquí tenemos una prueba de los que falsamente dicen que han creído en Jesucristo, o una prueba de los que realmente son de Jesucristo. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Si alguien niega a Cristo, y podemos negar a Cristo de muchas maneras, evidentemente no somos cristianos. Así que aquí tenemos una prueba doctrinal de que si niegas a Cristo, cualquiera de los atributos de Cristo, o cualquiera de los atributos del Espíritu Santo, si tú niegas de que el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre son Dios, evidentemente es una prueba doctrinal de que no hemos reconocido realmente o no hemos nacido de nuevo. Esa es la prueba doctrinal. Pero vamos ahora a una prueba moral. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, es decir, si nosotros decimos que somos nuevas criaturas, pero vivimos como vivíamos antes, y encima nos gozamos o nos sentimos dichosos de estar haciendo las mismas cosas, pues evidentemente no somos nuevas criaturas. Si somos nuevas criaturas, tenemos que vivir nuevas vidas diferentes. Pero no tiene que ser ni siquiera un esfuerzo. Es que somos diferentes. Muchas veces me preguntan, oye, tú veías esto de una manera, pero ¿lo ves ahora de otra manera? Pues sí, antes lo veía de una manera y ahora lo veo de otra manera. Por eso actúo de otra manera, porque lo veo de otra manera. Donde antes veía una solución a un problema, ahora lo veo de otra manera esa solución. Antes lo mismo tenía que mentir, tenía que hacer otras cosas, ahora no necesito hacer eso. Porque veo la situación de manera diferente, desde una perspectiva diferente. De manera que no puedo actuar como actuaba antes, porque si no sería igual que antes. Y hay muchos hermanos en la iglesia que dicen, yo soy convertido, vale, pero tú no has cambiado de vida, por tanto, dime dónde está tu conversión. Yo no tengo por qué juzgar, pero es que tú estás viviendo como vivías antes. También nos pueden engañar, pueden venir personas que vivan de manera diferente durante un tiempo, pero al final solo un tiempo. No puedes vivir toda tu vida falsamente. Y aquí dice, la prueba moral. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, que hemos leído, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Está muy claro. Si somos verdaderamente hijos de Dios, tenemos que vivir como hijos de Dios, con nuestras caídas. Eso no nos lo va a quitar nadie. Claro, nuestras caídas. Y en cada caída vamos a aprender. Pero no podemos, como hace, iba a decir el cerdo, bueno, el cerdo cuando ve un charco, se va corriendo porque su naturaleza que es cerdo y le atrae meterse en el fango. Pues nosotros no nos puede atraer ahora el pecado. Podemos pecar, pero no nos puede atraer el pecado. No puede estar nuestra mente yendo al fango, porque del fango nos han sacado, nos han lavado, además con sangre.
con la sangre de Cristo, que nos hace puro delante de la presencia de Dios. Y costó mucho, como hemos meditado esta mañana. Así que tenemos la prueba doctrinal, la prueba moral, y ahora vamos a ver la prueba social. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. O sea, una evidencia de esa prueba social. ¿Cómo yo puedo estar haciéndole daño a todos mis hermanos si realmente los amo? Hacerle daño a un hermano sin darme cuenta, pero voluntariamente, premeditadamente, hacerle daño a un hermano, tendremos que cuestionarnos mucho, ¿verdad? El texto es muy claro. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece, la palabra aquí es muy fuerte, aborrece a su hermano, no lo quiere ni ve, aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que ama a su hermano, a quien ha visto, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué más dice? Y a tu prójimo como a ti mismo. El prójimo más cerca es tu hermano. Qué diferente sería este mundo si abrazara el Evangelio. No veríamos la escena de Afganistán, no veríamos la escena de Haití, no veríamos tantas y tantas escenas que están produciendo sufrimiento a todos los seres humanos. Seres que dicen que son libres y que nos acusan a nosotros de ser esclavos. Así que hemos visto la prueba doctrinal, la prueba moral y la prueba social. Primera de Juan 4:2. En esto conoceréis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Yo creo que son palabras de esperanza para cada uno de nosotros que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. Nosotros tenemos ahora en nuestro ser el Espíritu Santo. Y Él nos advierte, nos ayuda, nos capacita para poder movernos en las situaciones tan difíciles que nos encontramos. Tenemos el Evangelio que transforma, que cambia en nuestras manos porque lo ha puesto Dios. Tenemos personas que necesitan ese Evangelio para liberarse de su esclavitud. ¿Y qué estamos haciendo con él? Nos estamos acobardando y decimos, yo soy fiel, voy a presentar el Evangelio. Te sientas con un compañero y te das cuenta de que en su vida hay un problema que es de pecado. Y le estás hablando de todo lo que dice el Evangelio, pero estás obviando toda la situación. Tenemos que ir con el martillo y decir, eres pecador, pecador, pecador. No, tenemos que predicar el Evangelio con amor. Decirle que entre las cosas que aparece ahí, también está su situación. Pero realmente no podemos callar lo que es el Evangelio. Pablo, si os damos cuenta y volvemos a Gálatas, tuvo un gran problema. El problema es que estaba presentando el mensaje de salvación, estaba presentando el Evangelio y las personas pues, se convertían. Y se convertían muchas. Y eran gentiles. Y los judíos dicen, ¿cómo puede ser esto? Y les llamaron la atención, diciendo, el Evangelio no, también tiene que circuncidarse, tiene que hacer esto. Y Pablo le dice, no. El Evangelio
cambia a la persona. Pasa de muerte a vida. Pasa de criatura al Hijo de Dios. Y le costó lucha interna. Y tuvo que ir a Jerusalén y discutir, como vemos en el capítulo 2, con los que entonces eran los fundamentos o la, ¿cómo se llama?, la columna de la iglesia. Pero una vez que presentó lo que era el Evangelio, le dijeron, sigue adelante. Porque estás transformando la vida. Y por eso ha llegado al Evangelio también a nosotros, porque personas como Pablo y otros muchos han seguido, fueron fieles predicando el Evangelio. Si no, pues seríamos como pasa muchas veces. Predicamos un Evangelio que es muy bonito, que atrae a las personas, pero que no cambia a las personas. No nos pasa de muerte a vida, porque no es el Evangelio o la verdad del Evangelio. Necesitamos presentar la verdad del Evangelio con exactitud, con valentía, con claridad, asumiendo los riesgos. Presentar la verdad del Evangelio implica riesgos. ¿Estamos dispuestos a asumirlo? Como iglesia debemos asumirlo. Y la iglesia somos cada uno de los que la componemos. Por tanto, cada uno de nosotros también tenemos que asumir la parte que nos toca con aquellas personas con las que tenemos que transmitirse. Si queremos bendición en nuestra vida, tenemos que estar cerca de nuestro Señor. Y el Espíritu Santo tiene que estar bombeando cada una de las circunstancias que estamos viviendo, ayudándonos en cada una de ellas, capacitándonos en cada una de ellas. Y eso implica lo que siempre decimos: oración y conocimiento de la palabra. Oración y conocimiento de la palabra. ¿Cómo sabemos que realmente conocemos a Cristo? Una pregunta. ¿Hay alguien? ¿Cómo conocemos? El Espíritu Santo clama, nos muestra claramente que somos hijos de Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta? Yo no sé vosotros, pero cada vez que tengo una oportunidad de transmitir el mensaje de salvación y no lo hago, me pongo un sofoco interno porque sé que estoy defraudando al que me ha capacitado para poder hacerlo. El Espíritu Santo nos muestra que verdaderamente somos hijos de Dios y que por tanto tenemos que vivir como hijos de Dios. Vendrán, lo dice la palabra, personas que intentarán pervertir el Evangelio, que nos intentarán convencer que lo que estamos diciendo es muy fuerte y va a enfadar a la persona, que quizás lo que está diciendo no viene a cuento, que quizás lo que le estás diciendo es hiriente, pero eso es lo que estaba pasando también, poniéndole cosas o quitándole cosas al Evangelio. Tenemos que ser fieles a la hora de transmitir el Evangelio, porque la vida de la persona va en ello. Y porque es la obligación que tenemos como hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, creo, si no lo he copiado mal la cita, perdón, 3:14. Primera de Juan 3:14. Tengo los números, no los entiendo ni yo. Perdón, es 23:24. Primera de Juan 23, 24. Primera de Juan, capítulo 3, 23 y 24. ¿No? Primera de Juan. Es que estoy en primera. No lo encuentro porque estoy en primera de Pedro. Primera de Juan 3, 23 y 24. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Un verbo, ¿vale? Creer. El siguiente verbo,
y que nos amemos unos a otros. Segundo verbo, amar. Como Él nos ha mandado. Y que guarde sus mandamientos. Y el tercero, guardar los mandamientos, obedecer. Así que tenemos que creer, amar y obedecer. Porque así demostraremos que realmente somos lo que decimos ser, hijos de Dios. Así que creer, ya hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. Amar a Dios, que implica amar a nuestros hermanos, pero también amar al mundo que necesita del amor de Dios y, evidentemente, obedecer los mandamientos de Dios. Y eso hará que esta iglesia sea de bendición para este pueblo, pero que nosotros seamos bendición para esta iglesia. Que el Señor bendiga.